Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y en el día de hoy les doy una cálida bienvenida a mi canal de YouTube, en el cual vamos a hacer, como pueden ver aquí en la mesa, un tarot interactivo con la siguiente pregunta o temática. ¿Qué mensaje tiene tu sombra para comunicarte? Quiero explicar y aclarar, eso sí, un par de cosas antes de entrar al video. Lo primero es que la sombra es literalmente la parte denegada, abandonada, excluida de nosotros mismos en nuestro inconsciente. Todo lo que no queremos aceptar, todo lo que pensamos que no somos, todo lo que está reprimido y rechazado por miedo a la no aceptación o por alguna frustración, por dolor, etcétera, etcétera. Así como tenemos nuestras luces, tenemos nuestras sombras, ¿ok? Y eso lo quise reflejar un poco aquí en la mesa, sobre esta mesa, con esta piedra de selenita y una piedra de cuarzo ahumado, para más o menos balancear esas energías, para que puedas recibir un mensaje, no solamente para saber qué hay en esa sombra que todos tenemos, sino también para poder entender la sombra y trabajar con la sombra de manera productiva, ya que ese es el punto final de conocerse a sí mismo. Tener mayor conocimiento es poder. Como pueden ver, en esta época que estoy filmando el video, es la época de octubre, la época de Halloween o Samhain o Samhain, como le llaman otros también, aunque el video es atemporal. Cuenta y corre y es válido desde el momento en que te encontraste este video. Bueno, sin más, vas a tener que elegir entonces aquí entre estas 4 piedras. Para el grupo número 1 tenemos una piedra de azabache platino. Para el grupo número 2 tenemos un pedazo de piedra volcánica. Para el grupo número 3 tenemos un granate, piedra de granate. Y para el grupo número 4 tenemos una turmalina en hexágono. Voy a hacer sonar este cuenco tibetano que está ahí 3 veces para que puedas relajarte, respirar y elegir como conectado con el interactivo. Espero que recibas un mensaje productivo y de mucha luz. Al final, si te quedas hasta el final del video, tengo una sorpresa en especial. Ahí paso un spoiler, un dato. Y bueno, quiero que elijas entonces bien, concentrado y equilibrado. Espero que te sirva, como te decía, espero que te ayude mucho y que esto sirva para la evolución. Esto no es magia negra, por si acaso. ¿Ok? Entonces, concentrémonos. 3 veces este cuenco tibetano. Y así concentrados y relajados pueden elegir de mejor manera. Si necesitan más tiempo, pueden pausar el video, pero por supuesto antes de entrar a la lectura misma quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si te gusta este tipo de contenido, dar a la campanita si estás al tanto de todo lo que voy a subir en el futuro. Puedes compartir mi canal en las redes sociales si quieres ayudar a alguien más y así yo también sigo produciendo contenido de este tipo. Un comentario siempre es bienvenido, te lo agradecería mucho. Y si quedas satisfecho, por supuesto, regálame un like o un me gusta para yo estar siempre motivado y estimulado para seguir creando material de este tipo, como te decía. Sin más, pasemos a las lecturas. Grupo número 1. Si elegiste la piedra de obsidiana que está ahí, veamos cuál es el mensaje que tiene tu sombra para ti. Veamos cuál es la energía que se quiere manifestar en esta sombra. Yo prefiero barajar siempre en cámara, lo he dicho siempre. Vamos a sacar un arquetipo psicológico, siento que es este, para ver
más o menos cómo identificar eso en rasgos de personalidad. ¿Ok? Y esto lo vamos a dejar para el final como una sorpresa. Algo que quiero improvisar en el canal, pero vas a tener que esperarte hasta el final. Ok, vamos a sacar una carta oracular de este maravilloso oráculo que se llama Moonología, Moonology. Y vamos a ocupar este oráculo que se llama el oráculo de los arquetipos salvajes desconocidos, una cosa así. Creo que son los mismos creadores de este tarot, que es el tarot de lo desconocido y salvaje, una cosa así. A ver, todavía no siento que haya nada. Esta. Pasemos entonces a tu lectura, grupo número 1. Veamos qué tal esta sombra, a ver, qué tan oscura. ¿Qué tan oscura es tu sombra? Lo cual no sería nada malo. A más oscuridad, mayor luz. Si por proporción, a más oscuridad, mayor luz. Tenemos... No me sorprende para nada que tengamos una carta como el 9 de copas. ¿Es el 9? Sí, el 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Estaba confundido, pensaba que era un 5 y dije, pero ¿cómo? No puede ser un 4 de copas. Tengo que contar, qué miedo. A ver. Ok, todo lo que pasa en una lectura, así como las confusiones, los sonidos, los portazos, los ruidos extraños, los cortes de luz, lo que sea un aroma, te lo voy a transmitir. Yo siempre hago eso. Y aquí se me quedó la mente en blanco cuando tomé esta carta. Tu sombra, el primer mensaje que voy sintiendo es que te paraliza, grupo número 1. Tu sombra tiende a causar cierto temor paralizante sobre ti y hace que no puedas pensar, que tengas como eso, neblina mental se llama, que cuando no sabes qué hacer y te quedas en una especie de energía estática, rígida, así como cuando disculpa el ejemplo, pero un ratón está siendo atacado por un animal o un gato o algo así, se queda como sin pestañear, sin moverse, así como en una especie de congelamiento momentáneo, para esperar el momento para salir arrancando otra vez. Siento que es eso, es lo primero. Y es porque tú eres una persona que tiene muchos deseos, grupo número 1. Siento que eres una persona que tiene una necesidad grande de cumplir cosas, que tienes muchos sueños. Y al tener muchos sueños, también tienes muchas pesadillas. Esta es la carta, de hecho, de los deseos. La carta de querer una vida feliz, satisfecha, de querer que se cumplan todos tus sueños y disfrutar de la vida. Y por contraparte, tu sombra es como que no puede saborear la vida, le cuesta conectarse con ese lado del disfrute. O tú mismo, tú misma te boicoteas, grupo número 1. Siento que hay una necesidad fuerte como de, casi como de salirse del escenario de la película y resetear tu vida otra vez. Tu sombra tiende a tener mucho miedo de no cumplir y lograr cosas. Grupo número 1. Eso es lo que voy sintiendo con esta carta. Ya desde partida es una intensa manifestación de esa sombra. La piedra que elegiste tiene que ver mucho con el reflejo de lo oscuro a través de lo lunar. Tiene que ver con el linaje femenino. Y el linaje femenino tiene que ver con la abundancia, el amor y el disfrute. Por lo tanto, la sombra tuya viene mayormente por una energía femenina. Wow, qué fuerte, todo con una carta. A ver, veamos qué más. Tenemos acá el hijo de espadas, que es como la sota de espadas. Ah, no, perdón, el caballero de espadas. A ver, ¿se ve ahí? Ahí sí. El caballero o el caballo de espadas, invertido. Claro, qué curioso. Miren lo que les acabo de decir. Esta es una carta rápida, de movimiento, ¿cierto? Es una carta donde ahí se ve una ave rapaz atacando algo. Y está al revés. Habla de movilidad, congelamiento.
O sea, tu sombra te congela, grupo número... hace que se paralice incluso todo alrededor tuyo, pero eres tú mismo, tú misma creando esa parálisis. En algunos de ustedes, si han sufrido algún tipo de parálisis facial, poca movilidad de los dedos, donde las articulaciones no se puedan mover a nivel físico, esa es una manifestación de tu sombra paralizándote por miedo. Algunos han tenido quizás parálisis muscular o algo relacionado, como que se congela alrededor todo lo que te rodea, como que no avanzan los proyectos, parece que tú haces cosas y no sé, o quieres hacer cosas pero no está el terreno, como que tú tuvieras mucho material para cocinar, estoy poniendo ejemplos, y el horno no está nunca caliente, no está para bollos todavía, no está, el agua todavía no está hirviendo para que puedas poner lo que tienes en esa olla, en esa cacerola, en ese caso. Siento que es un poco esa la manifestación, perdón, de tu sombra, de mucha congelación. Y miren, tenemos el as de pentáculos al revés. Esta es la carta de la oportunidad, de la puerta que se abre, de un nuevo comienzo. Y está al revés. Tu sombra hace que tus sueños se transformen en nada. Paraliza eso. Y ahora tú dices, mi sombra me hace eso. No, no es tu sombra que te haga eso, eres tú mismo. Es una parte tuya que está desintegrada y poco comprendida que hace que ocurra esto. A mayor integración de tu sombra, mayor empoderamiento de ella y con eso vas a poder disolver esto. Analiza a qué le tienes miedo. Esa es la clave aquí. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué te paralizas? A lo mejor es como cuando uno se queda así estupefacto de un cierto grado como cuando te hace así ¡bu! Y uno queda así como congelado un momento, ¿no? ¿Se entendió el ejemplo? Eso tiene tu sombra mucho para ti y hace que se paralicen tus proyectos. Veamos qué más. Vienes con el arquetipo del amante. En tu vida amorosa se puede manifestar mucho esta sombra. Grupo número 1. Dice acá... Una enorme pasión y devoción, un aprecio sin límites hacia alguien o algo. Y en el aspecto sombrío dice pasión obsesiva que hace daño a otras personas, devoción autodestructiva. Puede que tengas en algunos casos, como tenemos el 9 de copas aquí también, puede que en algunos casos tú tengas una especie de fijación con encontrar el amor o tener más dinero o sentirte exitoso o sentirte cool, aceptado por la sociedad, lo que quiera que sea, pero una especie como de fijación interna. Una parte de ti, quizás no al 100%, ¿ya? Y esa parte de ti hace que mientras más fijo estás en ese punto, mayor se hace tu sombra. Mientras tú más dices, pucha, pero quiero que me vaya bien, pero no me va bien, más se agranda tu sombra. Es bastante especial y se manifiesta quizás mucho en tu vida a través de lo que quieres conseguir. El amante tiene que ver mucho con el amor, pero también como de amar algo, de querer que algo ocurra. Es como la carta del 9 de copas aquí, el deseo. Tenemos medita y contempla. Tienes que mirar hacia adentro. Aquí te están diciendo las cartas oraculares que debes hacer una mirada hacia adentro. De verdad hay muchas cosas, grupo número 1, que no estás viendo, que no quieres aceptar. Todos tenemos una parte desintegrada, pero en tu caso la sombra tuya toma un acento especial en la visión que no ves de ti. Quizás hay una parte de ti que se ve como un perdedor o perdedora, que tienes miedo a perder y te derrotas antes de intentarlo para no perder. ¿Me entiendes? O sea, es preferible a veces fallar y aprender que no hacer nada y fallar por no hacer nada. O hacer algo y confundirse en el camino y no seguir, aunque las cosas empiecen a no funcionar y tú perder los estribos, perder tu temple. Tienes que quizás lidiar con el proceso de confundirte, caerte, ensuciarte y seguir caminando aunque estés sucio o sucia, aunque no te funcione algo, aunque se te rompa una pierna, por decirlo así, ya bien desarrollar un cuero más duro, desarrollar más tesón. Tienes una cierta cobardía en tu oscuridad escondida que no la estás viendo y mucho miedo a perder o a no conseguir lo que quieres. Te estás dando por vencido antes incluso de intentarlo con todo. Internamente,
¿ya? Internamente. Eso es uno dice, pero ¿cómo me voy a dar por vencido si yo siempre lo he intentado? Hay una parte tuya que mientras no la mires, las cosas siempre te van a salir como parecidos. Si se te repites algún proceso, tómatelo como termómetro, como un consejo. Si se te repite un proceso donde comienzas a hacer algo y se ponen todas las cosas en contra hasta que tú pierdas el estribo, el temple y te salgas del camino o te paralices o hagas retirada de ese proyecto, esa es tu sombra diciéndote, aquí estoy yo, no has lidiado conmigo todavía. Tenemos acá lo que les acabo de decir, hold your vision, mantén tu visión firme, así es una luna fija esta, ¿ya? Esto es, digamos, el, el consejo aquí está manifestando mucho de que cuando las cosas se pongan feas, tú sigas avanzando sin tenerle miedo al miedo, sin tenerle miedo a la frustración y a que no se cumpla. Y al ridículo social también, quizás en algunos casos. O sin, ni que te dejen solo, ni que te dejen atrás, cosas así, ¿ya? Esto puede abarcar muchas aristas, es una sombra bastante grande, grupo número 1. De hecho, la piedra obsidiana, la piedra que elegiste, tiene que ver mucho con el espejo negro que refleja el alma. Los mayas lo ocupaban mucho para la adivinación en los oráculos. Se ocupa mucho como para la visión interna, ¿ya? Es una piedra de poder psíquico bastante potente, la piedra que elegiste. No me hace sorpresa, no me sorprende mucho que tengas una sombra grande. Pero como dije al principio de esta lectura, a mayor sombra, mayor luz y viceversa. Creo que eres una persona que tiene mucha capacidad de disfrute en el otro lado, que está esperando que se cumpla algo y quieres conectar con el lado bueno de la vida, pero vivir a concho, como se dice, disfrutar de la copa del placer de la vida de una manera bien intensa, amar a alguien y que te amen con muchas ganas, cumplir tus sueños, que tú quieres querer, quieres vivir. Y te recomiendo que vivas la vida y que aunque se crucen esas cosas como problemas, oscuridades o parálisis, sigas adelante, no te paralices. Ese es un buen consejo para ti, yo creo, grupo número 1. Tenemos acá, miren qué lindo, ágape, que es el amor consumado, de muchas formas de amor que tienen que ver con lo físico, con la parte intelectual, con el aprendizaje o con el amor no correspondido. Este es el amor consumado. Ágape se relaciona mucho con esta carta y también con el amante. El ágape para los griegos y para la psicología y la psiquiatría y todos los estudios de lo interno tiene que ver cuando el objeto deseado o amado se transforma en un benefactor para ti. Aquí te están diciendo que ames a tu sombra y que la integres como parte de un todo. Hazle cariño a esa sombra. Quizás tienes tú que tener una conversación con tu sombra, a entenderla. Entenderla. Así como cuando tú te consuelas a ti mismo, hablar contigo mismo y ser tu mejor amigo. Decirte, ya loco, loca, yo te quiero, o sea, te acepto, no te voy a negar más, no te voy a tener miedo tampoco, pero sin desafiarla, porque es parte tuya, ¿ya? Es bien terapéutico, bien espiritual este interactivo. Te aseguro que van a salir cosas muy especiales, muy mágicas, muy sanadoras también. Y eso es lo que veo para ti mayormente. Ahora, como te prometí en el principio, grupo número, bueno, a todos, a todos los grupos, tengo aquí canalizado una carta como arquetipo psicológico que es la medicina a la disyuntiva que produce tu sombra, porque la sombra siempre va a estar ahí, ¿ya? No hay una forma como de decir te exorcizo, porque uno tiene sombra, así cuando caminas por la calle y te tratas de escapar de tu sombra, es imposible, siempre va a estar en alguna parte, ¿ya? Bajo tus suelas, detrás de tus orejas, donde, en las partes donde el sol no llega, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces esta es la medicina. Y luego vamos a hacer una pequeñita meditación que va a tomar quizá unos 15, 20 segundos, quizá un poco más, donde quiero que te concentres en estas dos cartas. Y aunque no lo entiendas racionalmente, vamos a conectarte para que ilumines esa sombra, la integres. Veamos cuál es la solución. Miren, oh wow, qué lindo, el niño divino. Aspecto luminoso, dice, inocencia, pureza, redención. Sugiere una conexión especial con la divinidad, qué bello. En el aspecto sombrío aquí no hay que leerlo ahora porque esto está puesto como ya programado como algo de luz. Conéctate con tu niño interno y ten una conversación desde ahí, desde ese punto con tu sombra. Conéctate con la pureza de tu niñez, de cuando creías que todo era posible, porque el niño divino viene
con el pan bajo el brazo, con la marraqueta, como se dice en Chile, bajo el brazo. Viene con luz, con abundancia, conéctate desde ese punto, grupo número 1, para que puedas hablarle a tu sombra desde esa divinidad inocente que tienes. Estoy seguro que eres una persona que tiene mucho para dar. Puedo sentir así que todas estas personas conectadas con esta piedra son gente un poco espiritual o que están en un despertar espiritual, que su alma es muy iluminada y más allá de las experiencias de vida que te haya tocado, quizás has sufrido mucho, has tenido momentos de mucho dolor y mucha tristeza así en extremo también. Veamos qué otras cartas hay acá. Tenemos la torre y tenemos los pájaros. Ok. Mira, te voy a pedir ahora como última cosa, grupo número 1, que te concentres en estas dos cartas, sin entender todo, pero repite conmigo. Sombra querida, te acepto, te integro, te doy tu libertad, ya no te tengo miedo, ya no necesito protegerme de ti porque entiendo que eres parte de mí. Desde ese punto podré despegar, generar movimiento, abrir puertas y concretar mis deseos más fervientes o más anhelados. Muchas gracias. Estamos en contacto. Comunícate conmigo en los sueños. Te estoy escuchando. Gracias, gracias, gracias. Una pequeña canalización ahí como regalo, como medicina a tu sombra. Espero que te haya gustado este interactivo. Lo hice con mucho cariño. Estoy canalizando cosas. Te van a pasar cosas increíbles si haces eso. Quizás repítelo, quizás toma nota, grupo número 1. Regálame un hermoso me gusta. Puedes compartir, si te gustó este video, por supuesto. Puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más. Un comentario siempre es bienvenido para los algoritmos, ya tú sabes. Y bueno, suscríbete a mi canal si aún no lo estás. Y así también estás al tanto de todo, dándole a la campanita. Y si quieres una lectura personalizada y privada, hay un mail de contacto abajo, en la sección de comentarios, en la descripción del video. Que estés muy bien, grupo número 1. Mucha luz. Chao, chao. Si elegiste la piedra volcánica que está ahí, esta es tu lectura. Veamos el mensaje de tu sombra para ti. ¿Sabes? Aquí siento una energía estricta. Antes de comenzar con el tarot, siento una energía estricta. De enojo contigo mismo. De autocastigo. De asfixiarte con tu propio sistema de creencias. Grupo número 2. Veamos qué tal las cartas. Mejor me pongo a sacar cartas antes de hablar tanto. Okay. Voy a mezclar un poco en cámara como siempre, así tú tienes esa naturalidad de que yo no dejo todo planeado antes y ves que esto es real, que no elijo las cartas a priori para que tengas un resultado así feliz y que salga todo fabuloso. Aparte que esta es una tirada bastante honesta y solo para valientes, como dije al principio, ya que la sombra no es algo fácil de integrar. Vamos a sacar un arquetipo psicológico para ver desde qué punto vibra esta sombra, psicológicamente hablando, como rasgo de personalidad. Y al final te tengo una sorpresa, algo que se me ocurrió y que la verdad lo sentí como muy necesario. Vamos a sacar otra carta para la sorpresa final. Son dos. Son dos. Y vamos a sacar eso último. Veamos entonces qué hay para ti en esta lectura, grupo número 2. Recuerda, son lecturas generales, toma lo que va resonando contigo a nivel práctico. Son lecturas intuitivas, por lo tanto, no todo quizás te va a ser como sentido en lo racional, pero quizás sí en lo sensorial y lo emocional. ¿Ya? Ahí siento que aquí las personas que eligieron este grupo tienen una racionalidad que les intoxica también, ¿ya? Y esa racionalidad puede pasarte la cuenta en cuanto a la severidad que tienes para contigo mismo o cómo deben ser las cosas, esperar que sean de una cierta manera, a veces quedarte como
AB igual C, una cosa así, no siempre es así, ¿ya? Aquí hay que aplicar la fluidez, eso siento que es muy importante. Grupo número 2, veamos qué tal. Yo digo, Dios y todos los dioses saben que soy brujo, porque pucha que soy brujo. Y desde niño, ¿eh? Consciente desde que tenía 9 años de esto, sí. En fin, el punto aquí dice, tienes la torre, que es la carta de la destrucción, perdón, la carta de la destrucción, la carta del rayo divino que viene a romper lo que está mal estructurado y está al revés, resistencia al cambio. Aquí hay una resistencia a los cambios, aquí hay una rigidez interna importante, un desgaste energético, por ende. Tenemos aquí el diablo. Uy, no me sorprende, estamos hablando de la sombra, así que digamos, todo lo que puede salir aquí es como esperado, ¿no? Que sean cosas difíciles de trabajar. Estas dos cartas simbolizan un punto, ¿okay? Son una misma energía. Tenemos el 10 de oros. Claro, de hecho, miren, el 10 de oro es una carta de estructura y legado. Y tenemos aquí el 7 de oros. Ya. Creo que voy entendiendo más o menos. Tenemos acá, como arquetipo psicológico, el Mesías. Entonces aquí está hablando de que te pones mucho peso, te culpas si algo no funciona, te castigas incluso internamente. Ese castigo puede ser a través de la autocrítica, de hablarte de manera destructiva, decirte, pucha que soy torpe o pucha que soy imbécil, ridículo, tener palabras así como de castigo para ti y de denostación, autodenostación. Tu sombra está el diablo, ¿ya? Por lo tanto, tu sombra está conectada con una fuente de negatividad que hace que te ocurran más cosas negativas cuando tú te conectas con tu sombra. Entonces, tómatelo como termómetro, que, por ejemplo, tú vas manejando y algo que tú esperabas no funciona y te enojas y comienzas a vibrar en una energía negativa, manejas un poco irresponsable y alguien te da un topón en el auto. Y ya dices, pucha, me pasa esto sobre lo otro y siempre me pasan cosas negativas y ahí te haces un decreto de algo malo que te pasa y estás creando más negatividad para el futuro, quizás en corto o largo plazo. Tienes una cosa así con tu sombra, como de que tu sombra te hace perder el norte y te conecta con un, pongámoslo así, como un portal donde te pones rígido, incluso puede que tengas problemas de lumbago, escoliosis, problemas de la cervical, de la nuca, dado que esa rigidez se manifiesta en la columna tuya, sobre todo en la columna. Puede que algunos de ustedes hayan sufrido o tengan la tendencia a sufrir un problema de fractura de columna, o no sé si fractura es la palabra, yo no soy médico, pero o de un dolor ahí, una hernia cervical, lumbar, algo así, ya tener problemas como en las caderas, en la parte, pero siempre es como la columna, la estructura. Por esa necesidad de rigidez, de tener todo bajo control, de que no se te escapen las cosas de control. Y cuando empieza a ocurrir eso, tú ahí te conectas con algo negativo a través de la rabia, la impotencia, y produces como esa energía, es como una llave, y se conecta con el diablo ahí. El diablo es cualquier tipo de energía negativa, es una fuente de energía negativa. Y ahí te ocurren cosas como desgraciadas, como poco felices, desafortunadas, malos entendidos, peleas. Tienes un mal día por a veces motivo y terminas peleándote con un familiar porque no manejas bien esa impotencia, esa rabia, porque alguien te dice algo y tú le dices no me comprendes y tú también no me ayudaste, algo así. Y salen los trapos al sol, ¿no? Algo que hizo alguien el año pasado o hace 10 años atrás, cosas así. Hay una energía bastante negativa que tu propia rabia, tu ímpetu, tu frustración y tu necesidad de control de las cosas te está atrayendo. Tenemos también una eterna espera de que se cumplan las cosas como quieres. Eres una persona que en el lado bueno de esto tienes mucho tesón, mucha paciencia, mucha resistencia. Le das adelante y le das adelante y golpeas la puerta y golpeas la puerta hasta que la puerta ya tiende a caerse, ¿no? Pero eres muy insistente, quizás tienes mucho fuego interno, mucho impulso, quizás tienes una voluntad fuerte. Eres una persona que quizás le cuesta aceptar un no, también puede ser una variante. Y esa energía te lleva por caminos de
bastante complejos, te lleva por caminos de infortunio y te conecta otra vez con seres de baja vibración, personas que, perdón, personas que te aconsejan mal, personas que vibran en esa sintonía, ¿ya? Y que se conectan con esa rabia, eh, que te dan el consejo necesario que jamás te sirvió, pero que tú te sientes que alimenta ese ímpetu, esa impotencia. ¿Ya? Por ejemplo, decirte, sí, mi amor, la gente es mala, eres tú el bueno. Eso no ayuda a nadie, porque nunca es verdad tampoco. Uno tiene que mirarse a uno mismo, una cosa así. ¿Ya? Y también es muy probable que al hecho de que yo te esté revelando esto, que no te guste lo que yo te diga. ¿Ya? Es muy probable que digas, no, pero ¿quién eres tú? O algo así, ¿ya? Porque esta energía tiene mucha soberbia también. Entonces, vamos a ponerle orden, porque es muy caótica la energía. Soberbia, rigidez, necesidad de controlarlo todo, de que salgan las cosas como tú quieres, enojarse porque no salen como quieres cuando quieres. Aquí hay una necesidad de revancha ante la vida y la vida no te está premiando por eso. Y por ende te conectas con vibraciones, personas y entidades un poco oscuras que te producen adversidad en la vida. El Mesías es un elegido y al estar como tu luz oscura sientes que tú vienes a hacer algo importante. A veces puede generar un grado de soberbia en el rasgo de personalidad, desarrollar un poco un orgullo alto, un orgullo muy grande, altivez, sentirse mejor que otras personas, valorar a las personas por lo que han conseguido, a veces puede ser también, ya son variantes, toma lo que va resonando contigo, esto es una... Mírate hacia adentro, ¿ya? Mírate hacia adentro. Bueno, elegimos el volcán, la piedra del volcán, grupo número 2. La piedra del volcán concentra mucha energía y hace ¡pah! Explota, si se fijan. Y tenemos aquí la carta de la torre invertida. Entonces no, esa energía está ahí en un conflicto interno igual que una explosión volcánica, o sea, y está a veces dormido y explota. Es mucha intensidad en lo que veo en tu grupo. Tenemos como manifestación también el 7 de oros y el 10 de oros. Es muy probable que hayas conseguido cosas y que quieras conseguir más. Tu sombra te produce poca capacidad de satisfacción, que si lograste esto y esto y esto, tú quieres más, pero con la sensación de que todavía no tienes suficiente y a lo mejor tienes suficiente. A lo mejor tienes una buena vida que no estás valorando, grupo número 2. A lo mejor tienes que concentrarte y dar gracias en lo que tienes y ser más humilde internamente. Esto puede ser a nivel inconsciente, a lo mejor no todo lo que te digo te hace sentido directamente. Te recomendaría que volvieras a escuchar el interactivo un par de días más adelante. O que te tomaras un papel y un lápiz y dijeras, ¿sabes qué? Voy a anotar a ver qué cosas me hacen más sentido, con qué yo creo que sí, no, de lo que me dijo este brujo Francisco. ¿Ya? Oye, harta. Aquí hay harto que sale, ¿ah? Aquí hay mucho para estrujar el trapo. Aquí está jugosa tu lectura. Tenemos, dice aquí, what do you need to release? ¿Qué es lo que tienes que soltar? Aquí dice, no trates de controlarlo todo. Hay cosas que vas a perderlas. Hay cosas que no se van a dar como quieres. Hay revanchas que no vas a tener. Hay venganzas que es mejor no hacerlas. Hay. Tú parece que cuando alguien te hace algo, siento con esta carta, tú lo pones en una lista negra interna. Tu sombra lo hace, ¿ya? Y es parte de ti tu sombra. Entonces a lo mejor reconoce que hay una cierta vengatividad, se dice en español creo, una cierta necesidad como de revancha, pero en el fondo no es porque seas malo, es porque tú quieres hacer las cosas, quieres limpiar eso que te hicieron a través de una energía un poco distorsionada. En el fondo lo que tu alma quiere quizás es que no le hagan daño, pero la sombra quiere revancha, quiere pegar de vuelta. Siento como mucho eso, así como que yo también pego de vuelta, a mí no me la haces, una cosa así, ¿no? Un poco de la soberbia. Y tenemos acá, ten fe en tus sueños. Esta carta indica que debes saltar un poco al vacío, tener ese salto de fe y sentir que no tienes que hacer todo para que se cumpla lo que quieres, que a veces tienes que comenzar el proceso y luego soltar para que esto ocurra, que no necesitas tener todo y a todos controlado en algunos casos, ¿ya? En algunos casos hay algo de un problema de ser controlador con las personas incluso, con los demás, esperar que alguien te quiera como tú quieres que te quiera, en algunos casos.
ser demasiado vengativo cuando alguien te pasa una bala, como se dice, ¿no? Cuando alguien te hace algo, tener algo como una necesidad de castigarlo. Y también aquí hay una energía de autocastigo, de imponerte, como te decía, eso de cómo no vi esto y culparte con esa sensación de culpa o de rabia contra ti mismo. Um, en el fondo es porque confías mucho en ti. Entonces, cuando confías mucho en ti a nivel de alma, lo cual es bueno, tu sombra desconfía mucho de ti y se pone presión a sí mismo o a sí misma. Te cuestiona y esa sombra hace que te pasen cosas donde tu confianza se vea mermada, disminuida, donde sientas que estás perdiendo el control de la situación, donde sientas que tú no hiciste bien las cosas, o de que cómo permitiste que alguien te hiciera algo, porque te disminuye tu poder, una cosa así, ¿no? Y de ahí quizás se manifiestan esos enfrentamientos energéticos como con la vida, con situaciones, con cosas que no funcionan, con luchas de poder, cosas así. Tenemos acá el puente. Otra vez habla un poco de lo mismo tu lectura. El puente es la transición, la comunicación. ¿Qué es lo que yo doy? ¿Qué es lo que recibo? El puente, antiguamente, digamos, la idea de tener un puente en los antiguos pueblos, y hoy en día también, es conectar. ¿Cómo conectas tú con la vida, con los demás, con tus sueños? Y esto te hace que tienes que conectarte con tu sombra para entenderla. No te voy a mentir, es muy probable que al momento de tener más conciencia de tu sombra, al principio como que se agrandes un poco, como que se acentúe esa sombra. Ya tengas algún grado de conflicto alrededor tuyo, una energía conflictuada, bastante conflictiva, como de pelearte con alguien, de estar enojado, de tener mal temperamento, de andar con gente que anda como idiotizada, ¿ya? Y esta energía del puente te está diciendo que tienes que conectarte un poco con eso para entenderlo de manera consciente esta vez, que es una solución que te están dando. Y también aprende a recibir ayuda. Los puentes traen y llevan beneficios, mercancías, contienen cosas que uno no puede producir por sí mismo. Por ejemplo, en este pueblo hay frijoles y en el otro hay maíz, entonces se hacen un intercambio. Es bueno pedir ayuda, grupo número 2. Es bueno no saberte no sabértelas todas. Es bueno no ser tan completo a veces. Es bueno estar en un sano decir, es bueno depender de la vida, es bueno depender del destino, es bueno depender de los que te quieren, de alguna situación, te da alguna seguridad. Autoempoderarte te aísla y te produce exceso de responsabilidad. Eso tiene para ti tu sombra. Quizás no te va a hacer sentido todo lo que te estoy diciendo porque es una sombra porfiada, es una sombra rebelde que no se quiere aceptar. Y tu consciente yo no creo que en algunos grados, si tienes un desarrollo espiritual, quizás te va a hacer más sentido, pero yo creo que en este grupo en especial es como, no, yo no soy así, una cosa así, ¿no? Veo eso como de tú no eres nadie para decirme nada, o, perdón, es muy probable que algunos de ustedes como que no, no quieran ver eso quizás, ¿ya? O que les haya costado mucho comenzar a verlo así. Humildemente desde mi tribuna te recomiendo que tengas un mirar un poco diferente, te va a hacer muy bien. Y como prometí al principio a todos los grupos, estas dos cartas van a manifestar como la solución, la medicina a esa sombra. Veamos qué sale. El príncipe dice aquí, encanto romántico y potencial de poder. Ya. El aspecto sombrío aquí no es válido porque estamos hablando de la medicina a la sombra. El príncipe es romántico, él cree poder lograrlo todo con el poder de su amor y te brinda la capacidad de encantar lo que está alrededor tuyo. Es como confiar que tus esfuerzos están siendo ayudados y orquestados por el universo. O sea, más claro y más sintonizado no puede ser. Y sale aquí la energía de la víctima. ¿Ya ven? A ustedes les cuesta verse como víctimas, les cuesta verse dolidos, les cuesta
aceptar que alguien les hizo daño y que literalmente los aplastó a lo mejor, o que les cortó los brazos y las piernas. La energía de la víctima en lo positivo dice aquí, evita que te dejes victimizar o que victimices a otras personas. No ser tan justiciero, no ser tan... no tenerle miedo al dolor, no tenerle miedo a perder el control. Entender que también la vida te puede poner en una posición de víctima. No necesariamente tú tienes que quedarte ahí porque eso es un defecto, ¿me entiendes? Pero saber que te duele, aceptar que te duele algo y decir, sabes que me duele lo que me estás haciendo, o sabes que no me siento valorado, o tengo miedo. Cosas como de ese estilo. Ahora quiero que te concentres en esta carta, por favor. Voy a repetir unas palabras, si quieres las repites conmigo. Puedes obviamente volverlo a ver cada vez que quieras o tomar notas. Yo te recomendaría que hagas una lista de las cosas que yo dije que te resonaron, si así lo consideras, grupo número 2, y luego vamos a hacer esta meditación para conectar con la solución desde tu alma, de tu yo superior, a tu sombra. Veamos qué tal, y aunque no te haga sentido todo a nivel racional, a nivel de alma, lo más probable es que sí. Tenemos el anillo. Ok, repite conmigo si quieres. Yo soy el compromiso divino con la vida. Me entrego al contrato de alma que pacté desde antes de nacer. Confío en la vida y en que me será dado lo que necesito para mi evolución y mi proceso personal en esta encarnación y en las encarnaciones venideras. No hay mal que por bien no venga. No hay deuda impaga. El karma es real. Me conecto con el buen karma de mis acciones pasadas. Me conecto con el premio por ser quien soy. Humildemente dejo la soberbia y me entrego al misterio y al milagro de la vida. Yo soy feliz sin razón alguna y desde allí salgo a la vida a conquistarla. Conquisto y triunfo porque ese es mi destino mayor. Gracias, gracias, gracias. Wow. Eso es lo que siento para ti en esta canalización que hice como regalo para la medicina de tu sombra, grupo número 2. Si te gustó esta canalización, lectura, todo lo que aquí hay, regálame un dedito arriba, puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más, me ayudaría mucho. Un comentario siempre es bienvenido, si los algoritmos me ayudan a llegar a más personas, ayuda a más personas, por supuesto. Y así hay más tarot gratis para todos. Suscríbete a mi canal si aún no lo estás, dale a la campanita si estás al tanto de todo lo que hago. Y si quieres una lectura personalizada y privada y un mail de contacto abajo, como decía siempre, que estés súper bien, grupo número 2, te envío mucha luz y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Grupo número 3, si elegiste la piedra de granate que está ahí, esta es tu lectura. Veamos qué tiene tu sombra para comunicarte en esta lectura que estoy haciendo con mucho cariño para ti. Okay. Siento que hay una carta más para acá. Veamos entonces con este oráculo de la luna. ¿Algún detalle para ti? Ok. Esta sombra le gusta comunicarse. Siento que a diferencia de los otros grupos, que no puedo dar información, esta sombra tiene algo como de burlona. La burla cínica, la mofa, la ridiculización, el exceso de teatralidad y de necesidad de llamar la atención. Esta sombra le gusta hablar. Es un poco como se dice en Chile, pintamono, florero de mesa. Necesita llamar la atención a como dé lugar. Y eso incluye hacer berrinches, causar problemas, causar drama innecesario.
pelearse con alguien solo para sentir la intensidad del intercambio de palabras, a veces ni siquiera por algo que sea realmente importante. Ya un poco así, rozando lo patético, o sea, disculpando mi honestidad, grupo número 3. A ver, veamos qué más. Vamos a sacar un arquetipo psicológico. Salieron muchas cartas, ¿ok? Bueno, ¿se fijan? Su sombra es una sombra intensa. Vamos a sacar... estas dos cartas son un significado. Por tema de espacio, a ver cómo puedo hacerlo. Creo que los voy a dejar ahí. ¿Se ve todavía? Sí. Y al final vamos a ocupar esta carta porque prometí hacer un regalo. Una sorpresa. Y luego le ponemos un condimento a esto. Una cosa especial. No, es... A ver. Ahí está. Veamos entonces qué hay para ti, grupo número 3. Yo barajo siempre en cámara, disculpa si eso toma un poco más de tiempo, pero prefiero esa naturalidad de interpretar en vivo, en el momento, y es como una buena pizza, o una pasta hecha en vivo. Tiene una magia, ¿no? Está fresquito. Veamos qué tal. Tu sombra, ¿qué tiene para decir? El centro, el Leo ahí. Está regido por el signo de Leo, esta carta es la fortaleza. Tenemos la fortaleza o la fuerza invertida. Tenemos la justicia, dos arcanos mayores, invertida. Tenemos el 6 de oros. Y tenemos el mundo. 3 arcanos mayores en tu lectura. El mundo invertido. En tu sombra puedo ver la necesidad de la necesidad de validación, de aprobación y de aceptación de los demás. Parece que tú le tienes miedo al rechazo o a que no te vean, más que el rechazo a la invisibilidad. Por lo tanto, hay una parte de ti que habla muy fuerte, se ríe muy fuerte, o llora y sufre su llanto y hay que estar al lado tuyo quizás, o actuar como si no quieres que te hagan cariño, pero quieres mucho que te hagan cariño, o esconderse para que te busquen, o a veces llamar la atención literalmente para que te busquen. Siento aquí que hay una especie como de abandono de alguno de tus papás, que puede haber sido un abandono emocional, aunque estuvieran al lado tuyo, no estuvieron al lado tuyo, no te dieron la atención necesaria, y parece que esto viene, esa sombra es transmitida desde una generación antigua. A lo que voy, a lo mejor tu mamá, tu papá o tus hermanos, si es que tienes hermanos o hermanas, también tienen ese defecto, por llamarlo así, o ese rasgo de personalidad. A lo mejor tus abuelos, tus tíos, paternos, maternos, no sé, pero también sintieron esa invalidación. A lo mejor algunos de ustedes son actores o tienen algo muy histriónico, o son gente que llama mucho la atención en su forma de gesticular, de mover las manos, de hablar, de reírse, cómo se visten. A lo mejor necesitan llamar la atención a través de la moda, o de tener hashtag interesante, o tener las redes sociales muy para llamar la atención o para verse, para nunca quedar invalidados. ¿Ya? Hacer lo que, en algunos casos específicos, ¿ok? Toma lo que resuena contigo, llamar la atención a como dé lugar, a cualquier precio. Quizá hay una parte de ti que no siente que está siendo vista y que necesita llamar la atención. A lo mejor los escándalos públicos forman parte de tu vida, a lo mejor los chismes, mira lo que hizo tal persona, o a lo mejor mucha gente habla de ti a tus espaldas porque tienes una personalidad muy llamativa, porque tus errores son muy públicos o son muy de estar en boca de todos, en algunos casos. Siento también que con esta carta, como te decía, esto es transmitido de generación en generación. Hay aquí una invalidación y un abandono de la imagen y una anulación de la personalidad. Tu sombra no está necesariamente triste, tu sombra está alborotada. Aquí no hay un niño herido llorando, sino que más que el dolor, que también puede existir,
aquí hay una necesidad como de la astucia utilizada como técnica para que se muevan las aguas alrededor tuyo. Y a lo mejor no tienes ninguna de esas características de llamar la atención a propósito o de ser muy bullicioso o de vestirte de color llamativo. A lo mejor es algo que pasa alrededor tuyo sin que tú hagas mucho. Tu sombra busca llamar la atención. Por lo tanto, si vas llegando a un restaurante, por ejemplo, con amigos y todo el mundo pasa por un mismo sector, pero en el momento que tú pasas se cae un jarro y explota y se revienta en el suelo o se rompe la copa. Esa es tu sombra produciendo accidentes para llamar la atención. A lo mejor 3 personas cometieron algo que no era muy moralmente bueno, pero lo cometes tú, ese mismo acto, y eres juzgado y todo el mundo pone los ojos en ti. Esa es tu sombra. Que seas castigado por cosas que los demás no son castigados o apuntado con el dedo. En el fondo es para que te vean. Tu sombra necesita mucho, mucho alborotar las aguas, mover las ondas alrededor tuyo. A lo mejor te pasan cosas extrañas, por ejemplo, tomas la locomoción colectiva y la gente te mira y tú te sientes como incómodo y no sabes por qué. Y esa es tu sombra provocando que te miren, ¿ya? Otra vez, siento mucho eso. Oh, wow. Miren, tenemos la sombra, la invalidación, lo que no se ve. Y de hecho estamos hablando de la sombra, o sea, esta es una super confirmación, increíble. Tu sombra le hace sombra a tu sombra. ¿Se entiende? Tu sombra trata de que no se note que es sombra. O sea, tu sombra trata de llamar la atención, como te decía. Tu sombra se hace boicot a sí misma. Es una cosa extrañísima lo que veo aquí. Tienes una sombra muy... a diferencia de los otros grupos, tienes una sombra bien especial, grupo número 3. Eres una persona muy especial, seguro, porque tienes una energía como de que esa sombra está al borde de la luz. Está como así, hola. Supongamos que ese es un... De aquí para acá está la luz, de aquí para acá la oscuridad. Con mi anillo de serpiente que me encanta, saludo. En fin, y la sombra es así como, hola, hola. Como que trata de sacar la manito así como, hola, soy yo, una cosa así, ¿eh? Siento una energía como muy de chascarro también. Eres una persona que produce mucho chascarro y es tu sombra también, que necesita mucho llamar la atención. Ahora, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué mi sombra está alborotándose tanto? A lo mejor no te la tomas en serio. A lo mejor hay una parte tuya que necesita ser validada, que busca decir yo también existo y también valgo. Yo... El yo está herido aquí en ese sentido. Entonces a lo mejor algunos de ustedes son actores o no sé, capaz que trabajen con medios de comunicación o tengan redes sociales con muchas vistas, lo que sea, pero aquí en la carta que está regida por Leo, que es la fuerza, muestra que si no tuvieras esa energía que está tratando de salir todo el tiempo, se apagaría un poco la luz de tu vela. Como que necesitas estar vigente energéticamente. A veces hay que estar simplemente callado y no tener redes sociales, que la gente no te pregunte cómo te sientes. Y aún así eres válido y poderoso. Aún así vales y existes y mereces todo el amor del mundo. Qué pedazo de sombra más extraña. ¿Y saben lo que siento con estas energías? Que tienes una sombra muy burlesca, muy buena para la risa. Es una sombra como de un payaso, un arlequín, un bufón. Me encantó. Me encantó tu energía, eres muy especial, estoy seguro que eres muy especial. Pónmelo en los comentarios qué te parece, porque creo que hay una energía de una persona muy cómica, muy histriónica, o con una risa, o muy buena para la risa, y que contagies con la risa a los demás. A lo mejor eres bueno para hacer chistes, grupo número 3. Pero no le tengas miedo a la invalidación. No le tengas miedo a no hacer nada, porque existes igual. No necesitas probar que existes para existir. No necesitas estar como con la luz prendida. A veces es bueno apagar la luz y descansar, porque puede que tengas una vida, disculpa por lo que voy a decir, pero voy a decir todo lo que veo, no se asusten, pero puede que tengas una vida con mucho desgaste energético y eso puede producir a la larga problemas de salud, falta de vitalidad, cansancio crónico, porque tu energía de la sombra está consumiendo tu luz, así igual que un hoyo negro. Este es el hoyo, la energía de la luz y esta es la sombra y hace así
estás chupando la fuerza vital aquí. Al punto que te sientes muy cansado, que necesitas dormir más de lo normal, que andas viviendo más de noche que de día o con problemas de insomnio, con ansiedad. También aquí la tos nerviosa o la risa nerviosa o la sudoración de nervios, los burnouts que le llaman en el trabajo, también aquí por ese tipo de sombras se pueden acentuar y no parece que estuviera conectado, pero está conectado porque tu energía de la sombra está comiendo literalmente a través de ese alboroto energético. Estás consumiendo tu vitalidad. Ten cuidado con eso porque puede pasarte la cuenta a nivel de salud mental. Puede que a lo mejor te pasen cosas así raras también, por ejemplo que se te pierde la cédula de identidad, el pasaporte, porque estás no validado y esa es tu sombra de decirte yo valgo, tengo que renovarme, tengo que volver a decir que estoy existente, o cambiar la firma, o cambiarte el nombre, cosas así, ¿ya? Pero es como la aprobación de yo estoy, yo existo, yo estoy, yo existo. Es una cosa así como yo estoy, yo existo. Es como el niño ese que se sube a la mesa y empieza a bailar para que los papás le digan, mire qué lindo cómo baila. En el fondo eso ya es un poco... es como cállate, cállate. Un rato, por Dios, una cosa así, ¿no? Esa es la energía. Veamos qué más. Miren, el cuentacuentos. Yo digo, qué especial. Que le doy tantas gracias al universo por esas sincronías que se dan en cada una de mis lecturas. Y tenemos, oh my god, tenemos el arquetipo de la prostituta. Bueno, y el arquetipo del cuentacuentos. Dice acá, acentúa el desafío que supone sobrevivir sin negociar el poder de su espíritu. Y en la parte de la sombra, que es donde tenemos que concentrarnos, dice, coloca las consideraciones materiales y la seguridad por delante del empoderamiento personal. O sea, aquí hay un poco sacrificar tu dignidad personal por hacer cualquier cosa para que llame la atención. Es la sombra hablando, no eres tú necesariamente, ¿ok? La sombra es parte de ti, pero eso es lo que hace tu sombra, venderse, ¿ya? Ser un poco ofrecido al ojo público o hacer cosas para el beneficio corto. El beneficio corto para esa sombra es la atención, la validación, ¿ok? Y si se fijan, se relacionan mucho los dos con lo que acabo de decir. La sombra en el cuentacuentos dice, inventa historias que perjudican a otras personas. También hablar de cosas de los demás, la burla de los demás, cuando te llegan con chisme para que te rías de una desgracia ajena o de algo ridículo que le pasó a alguien o que te pasa a ti, esa es tu sombra. Y si tienes el rasgo de personalidad, porque estos son arquetipos psicológicos, donde tú te mofas del dolor ajeno o ridiculizas a alguien o estás constantemente haciendo como mofa de otras personas, de su forma de hablar, de cómo llora, de cómo se ríe, de cómo se viste, esa es tu sombra. Tu sombra apuntando al otro tiene una cosa como de cuentacuentos, como de bufón, como decía. Y también de esa gente que se paraba en la plaza pública antiguamente a contar las buenas nuevas, las vergüenzas del pueblo, ¿ya? Un poco así. Como Arlequín, una cosa así, ¿no? Dice, habilidad para experimentar y expresar la vida a través de cuentos y símbolos. Bueno, es muy llamativo, grupo número 3. Tu sombra es una sombra bien hiperkinética, ¿sí? ¿Ya? Una sombra que necesita Retalin o algo, ¿ya? Igual me encantó, es muy chistoso, muy burlesca, pero peligrosa. Por algo es la sombra, ¿no? A ver, dice acá, miren, wow, time to take a breath out. Es momento para desconectarse, para exhalar, para hacer... Tu sombra necesita desenchúfala un poco, ¿ya? A veces quédate tranquilo, tranquila, un fin de semana completo, mira películas en tu casa, desconecta de las redes sociales, a lo mejor puedes desactivar tus redes sociales por una semana si quieres, evita que te cuenten chismes, a veces vístete un poco como para pasar desapercibido, a ver cómo reacciona tu sombra. Lo más probable es que te dé señales así con fuego, pero trata de calmar eso. Habla con tu sombra. ¿Ah? Puedes conversar con tu sombra, porque eres tú mismo, es una parte de ti denegada. Dice, las respuestas que tú necesitas vienen en camino. Pasamos a la interpretación luego de esto. Y dice acá... Step out of your comfort zone. Si vives de una cierta manera, con una cierta rutina, cierta forma de vivir, de cómo te reciben los demás y los demás tú los recibes de vuelta,
decodifica eso. Por ejemplo, si eres una persona que postea en Instagram, por ejemplo, una foto cada 3 días y tiene 5 historias al día y postea todo, deja de hacer eso. Y no necesariamente vas a estar mal ni enfermo porque la gente empieza a preguntarte cómo estás. Ten cercanía con tus seres queridos. Haz un poco el detox de la vida social. Persigue tu destino mayor también, porque la sombra te lleva por caminos de trivialidades que no te llevan a nada. Solo llamar la atención. Busca cosas que tengan significado para que el significado mayor de la vida, algo que simbolice algo, haga que la sombra empiece a perder poder. Esa sombra está demasiado grande. Grupo número 3. Es una sombra peligrosa, aunque no lo parezca, porque es dulce, es burlona. A mayor significancia y mayor significado personal se manifieste una forma de vivir que tú tengas, como que tenga un significado, que tenga que tenga sustento, a mayor significado personal, a mayor valor a tus actos que simbolicen algo para ti como avanzar en la vida, esa sombra va a ir perdiendo su poder porque vas a hacer algo que valga la pena, que te valide como persona. Obtener un título nuevo, un desafío como volver a entrar a la universidad. Si por ejemplo quieres hacer deporte, ponerte una meta, desde aquí a acá me valido a través de algo que sea válido de verdad, no de trivialidades básicas que no te llevan a nada. Ahí la sombra se va a calmar y se va a callar un poco. Y vas a encontrarte quizás con hasta personas diferentes que viven mejor. Salió un poco largo este grupo, pero bueno, creo que era necesario. Vamos a ver aquí la medicina a tu sombra. Y luego, como prometí como regalo, vamos a hacer una pequeña meditación, quizás de unos 30 segundos, donde puedes repetir las palabras después de mí para hablarle a tu sombra. Aquí entra tu yo superior a conectarse como para tratar de calmar esto. Veamos cuál es la medicina a tu sombra. El rebelde, claro. En el aspecto luminoso dice, a ver, desafía a la autoridad para lograr cambios sociales. Rechaza a los sistemas espirituales que no cubren sus necesidades interiores. Claro, todo lo que te esté llevando, rebélate contra esa sombra. Y contra, más que la sombra, contra el propio sistema en el cual estás insertado. De cómo te dicen que tienes que vivir o llamar la atención, de cómo te dicen que tienes que vestirte para ser cool, para ser validado. Todo lo que te dé esa validación barata, que no te lleva a nada, debe ser dejada de lado. Busca algo que te llene tus necesidades interiores de validarte con algo que sí sea algo. ¿Ya? Revélate de una manera positiva y feliz, grupo número 3. Revélate contra ese sistema que está alimentando tu sombra. Tu forma de vivir hace que esa sombra esté demasiado grande y esa sombra te puede quitar tu vitalidad, te puede llevar a personas que solamente estén contigo porque eres alguien llamativo, cómico, burlesco, interesante y no por quién eres de verdad. Aunque la sombra es parte tuya, pero que te conozcan de manera integral. Aunque fueras, no sé, quizás no tan exitoso, no tan guapo, no vestiste tan bien, no tuvieras tanto aquí o allá dinero, estatus, rodeate de gente que te quiera, aunque estés con la luz bajita, aunque estés con la llama pequeña en tu vida, aunque no tengas nada para ofrecer en ese momento. Alguien que se siente contigo y te diga, ¿sabes qué? Me agradas por ser quien eres. Aunque estés vestido con ropa que no sea de marca o que no tengas nada especial para contar de un viaje interesante. Alguien que te vea en lo simple y básico de la vida. ¿Ya? Intenta vestirte con colores gris claro. El gris claro busca el equilibrio entre el blanco y el negro, que son valores, no son colores, pero como pintor ahí te digo, busca el gris claro. Ese gris claro es el punto medio entre la luz y la oscuridad, para que vayas balanceando con cromoterapia esa sombra, porque está demasiado grande. Y no es una sombra que parece ser oscura, ni peligrosa, es una sombra que parece ser cool. ¿Ya? Así que cuidado con esa sombra cool, porque es bastante más peligrosa de lo que parece. Hablemosle a tu sombra ahora. Puedes relajarte un momento aquí conmigo. Veamos qué tal. La cigüeña. Ok. Y el ataúd. Repite conmigo si quieres. Puedes ver esta canalización que vamos a hacer más adelante si quieres, o más rato, o puedes tomar notas y repetir las palabras cuando quieras hacer una meditación y hablar con tu sombra. Querida sombra, te veo.
Te integro. Te doy el necesario poder. Gracias por estar ahí. Gracias por sonreírme para darme cuenta de lo que tenía que ver. Gracias por ayudarme a validar quién realmente soy y no lo que creía ser. A través de tus risas y de tus extraños momentos compartidos, he comprendido lo esencial. Aunque mi mente no lo entienda, mi alma se conecta con ello. Soy espíritu antes que materia. Soy luz antes que colores. No necesito adornarme para ser especial. No necesito rodearme de personas, situaciones, lugares y momentos especiales para ser especial. Yo soy una fuente inagotable de validación divina. Y así lo manifestaré desde ahora en adelante. Te doy gracias por ser tan histriónica, mi querida sombra. Pero es momento en que te dé tu lugar, en armonía con el todo de mi ser. Muchas gracias. Siempre me harás reír y siempre te haré reír. Pero desde ahora será con armonía y en gracia divina. Estamos conectados. Yo sé que tú me ves, así como yo te veo. Gracias, gracias, gracias. Si te gustó esta lectura y esta interpretación y esta canalización, regálame entonces un dedito arriba, puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más. Un comentario siempre me ayuda, ya sabes que los algoritmos me impulsan a otras personas, así puedo ayudar a más personas, como te decía. Y te invito a que te suscribas a mi canal y des a la campanita. Si quieres una lectura personalizada y privada, hay un mail de contacto abajo, grupo número 3. Mucha luz, que estés bien, chao, chao, nos vemos en el próximo video. Grupo número 4. Si elegiste la turmalina negra que está ahí, ese hexágono, esta es tu lectura. Veamos qué es lo que tiene la sombra, tu sombra, para comunicarte. Veamos qué quiere revelarte esta sombra. Ahí. Yo barajo en cámara siempre, así que espero que eso no les moleste. Prefiero siempre interpretar en vivo y así queda esa naturalidad, como digo, de estar sacando las cartas que no estén elegidas a priori, para que ustedes vean que esto es verdad. Este es un oráculo de la luna que se llama Mundología. Vamos a ver qué más tiene tu sombra para ti, grupo número 4. Y una carta de los arquetipos psicológicos. Una carta de arquetipos psicológicos para poner un detalle. Disculpa si me quedo un poco así como callado, pero ya estoy recibiendo mensajes de tu sombra. Yo soy bastante medium, por decirlo así, más allá de leer las cartas, que hay muchos tarotistas en internet hoy en día, pero hay gente que interpreta las cartas muy bien, pero tener la capacidad de evidencia es otra cosa, y tener la capacidad de mediumnidad es otra cosa también. Ah, ya veo. ¿Por qué dije eso? Lo cual es verdad. Tu sombra tiene algo como de yo quiero ser especial. Ya entendí. Quieres remarcar. Okay, vamos a sacar una carta como medicina, 2 cartas de medicina a tu sombra. Y al final vamos a hacerte un regalo bien especial con este, como prometí, con este mazo de cartas. Vamos a sacar una carta y te voy a hacer un regalo. Si te quedas, por supuesto, conmigo al final, vas a encontrarte con una sorpresa bastante interesante. Que es primera vez hecha en YouTube, así que si ven a otro youtuber haciendo esto, son imitaciones. Ahí se fijan otra vez, si ven a otra persona haciendo lo mismo, lo cual es verdad, pero si ven a otra persona haciendo algo por el estilo, esto lo inventé yo, una cosa así, ¿se entiende? Tu sombra tiene eso, necesidad de patentar, de decir, esto tiene firma, es mío.
Ya veo, tu sombra tiene mucho, es muy territorial tu sombra. Grupo número 4. Es una sombra que necesita que no le quiten algo. Por lo tanto, el miedo tuyo, de tu sombra, es que te quiten cosas que son tuyas. Que te quiten tu suerte, el amor, la pareja, la casa, tu esfuerzo. Que quede un poco en vano. Tu sombra tiene miedo a estar desvalida, desfavorecida. Tu sombra quiere cortar un pedazo del pastel grande, suficientemente bueno, pero si alguien le quiere quitar lo que le siente que le corresponde a ese ego es capaz de cortar un pedazo incluso más grande que los demás, ¿entendió? O sea, tú mereces tus sombras y tu ego sienten que mereces un buen pedazo de pastel. Si alguien te quiere quitar de lo tuyo, tú eres capaz de quitarle al otro también. Como decir, yo te hago una más grande de la que tú me hiciste a mí, porque yo soy válido, porque tú no me puedes a mí hacer tal cosa. Esto es mío. Tu sombra tiene mucho eso de... También hay un poco de... En algunos casos, la avaricia está hablando acá, está hablando la mezquindad, está hablando la territorialidad en oscuro. O sea, esta es mi casa, tú no entras acá. Seguramente se ha manifestado mucho en tu vida. Para algunos va a sonar así, como que te hayan echado de algún lugar, que te hayan dicho, esta no es tu casa, esta no es tu habitación, esta no es tu pieza, esta no es tu plata, esta es mi comida incluso. En algunos casos se ha manifestado eso, lo que es mío, lo que es tuyo, ¿ya? Y esa es tu sombra provocando esas situaciones. La sombra provoca esos momentos de desagrado para acrecentarse. Y uno dice, pero ¿cómo si esto a mí es mío? ¿Qué sé yo? Entonces hay gente que no lo entiende porque no ve el significado espiritual. No todo el mundo tiene ese mirar, ¿ya? De ver qué está pasando. Simplemente se enfocan en lo básico. Tú me quieres quitar esto, yo te lo quito de vuelta. Y se ponen a pelear ahí. Y no resuelven nada. Terminan teniendo enemigos, sintiéndose insatisfechos y se les repite la historia. Y terminan ahí en un círculo, igual que un hámster que está en la rueda, ahí todo el tiempo, ¿ya? Eso es como lo básico, digamos, del ego, que necesita defenderse, lo cual está bien, pero aquí la sombra te está llevando por algunos caminos como de, esta es mi plata, esto es tuyo, esta es la pensión que yo le doy a los hijos, o tú me debes dar esto a mí. Aunque sea injusto lo que te están haciendo, en la realidad, a la sombra no le importa eso, a la sombra solamente le importa reclamar por lo que es de ella, en ese eterno reclamar. Entonces vas a seguir atrayendo personas que te quitan cosas o que te quieren sacar del camino o quitar el puesto del trabajo, lo que sea, porque tu sombra le gusta vivir ahí se siente cómoda, no conoce otra cosa. Y en la parte, por supuesto, contraria, tú ya no, todo lo que tú tienes es para ti. No he dado vuelta las cartas y estoy, pero si, sale, si salen cosas parecidas así de lo que hablé, estoy, pero coronado hoy día. Miren, el 10 de bastos, al revés. Wow. El as de copas, no, perdón. El príncipe de copas o el hijo de copas, que es el caballero de copas, al revés. Y aquí son un significado de dos cartas en un punto. Tenemos el 5 de copas y tenemos el 6 de bastos. Claro, miren, tenemos el 6 de bastos invertido, que es la carta de la victoria, del éxito, del aplauso social, de lo que te corresponde como trofeo. Y está al revés, con el 5 de copas, que es la carta de la decepción, la desilusión y de perder algo. Entonces perder como el éxito, la victoria, lo que te corresponde. Si trabajaste, por ejemplo, 6 meses en un lugar que te prometían que te iban a dar un contrato y el contrato se lo dan a otra persona, esa es tu sombra, acrecentándose a través de eso, reclamando por algo. No sé si conocen en Estados Unidos, se dice mucho que todas las personas que reclaman y que están siempre ahí, este producto estaba malo y reclaman por todo, se les dice Karen, la Karen. Entonces tú tienes una sombra que es un poco así, como esa señora que siempre reclama por sus derechos. Es una sombra bien territorial y muy de... Me prometiste que me ibas a dar 5, así que me diste 4.8 y eso no es correcto, una cosa así, ¿ya? Eso quizás les hace sentido consciente a algunos, a otros no, pero tu sombra tiene eso, de proteger lo que es... En el fondo, si vamos profundo, así que a tu psiquis, lo que estoy viendo acá es que tú tienes miedo de estar desvalido, de no tener nada, de que se te quite la seguridad. Tu sombra tiene miedo a
a no pertenecer, a no tener nada que ofrecer, a no tener con qué resguardarse. Es una sombra que está un poquito desvalida. Tenemos el paje el caballero de copas, que tiene mucho que ver con conseguir las cosas de la vida y seguir tu corazón. Y a veces tú incluso te puedes ver, envuelto en situaciones donde te ves peleando por algo que ni siquiera sientes que necesitas. Lo que sea, puede ser un puesto de trabajo que a lo mejor ni siquiera te gusta el trabajo. Una cosa así. Esto es como estar descontento, desconectado de tus deseos reales. Porque cuando uno se conecta con lo que uno realmente quiere, el universo te provee y te prevé te provee de todo lo que necesitas. Estás desconectado viviendo una vida solo para poder pagar las cuentas, a lo mejor tener un trabajo que no te gusta, estar en un momento de tu vida o estar viviendo una vida en la cual no estás conectado con tus deseos más profundos. Esa sombra se creó a través de tú estar desconectado de tus deseos profundos de tu corazón. Por lo tanto, estás peleando por lo territorial, por lo básico, por lo que es tuyo. Porque sientes que puedes perder eso en cualquier momento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando uno se conecta con lo que realmente quiere, lo que te hace feliz, te da como rápidamente una satisfacción instantánea y te da rápidamente como oportunidades de la vida. Cuando uno vibra con lo que realmente es para uno, nadie te lo puede quitar, porque está tan conectado desde el alma que no hay fuerza universal que te pueda quitar lo tuyo. Cuando tú estás viviendo una vida postiza, tú tenías que irte por aquí, te fuiste por acá por miedo, por comodidad, porque la vida te llevó por allá, porque te dijeron que tenías que irte por allá, porque era más seguro, pero estás desconectado de tu corazón. Por lo tanto, constantemente vas a estar perdiendo cosas, personas, situaciones, lugares, dinero. Puede que se te pierda la billetera, que se te pierdan cosas. Aquí el perder algo es muy fuerte en el grupo número 4. Y de ahí nace entonces el ego siendo territorial, en tu caso. Tenemos la carta del 10 de espadas al revés, que esto es cuando tocas el fondo, no tienes nada más que perder, ¿ya? Tu sombra se siente derrotada, tu sombra tiene miedo a estar ya derrotada, que ya siente que lo perdió todo. En algunos casos, no sé si han manifestado algunos de ustedes la pérdida como de toda tu realidad, como haber tenido una casa, un auto y un matrimonio y haber hecho cosas incorrectas o por giros del destino, haber perdido todo, que se fue todo por la borda, que se perdió ese matrimonio, qué sé yo, la plata se te fue como agua y sale entre las manos, una cosa así, ¿no? En algunos casos como extremos. Veamos qué más hay. El chamán tenemos aquí como carta oracular. Wow. Y tenemos acá el héroe, la heroína. En el aspecto sombrío dice, escapismo y falsa sensación de heroísmo, claro. Llegar a pelear por una causa vacía, lo que les hablaba yo antes. Siento que muchos de ustedes aquí se proponen metas que no están alineadas con su corazón. O son cosas que podrían ser, por ejemplo, tener muchas opciones de trabajo, pero parecen ser entretenidas, pero no estás conectado con lo que tu corazón quiere. Por lo tanto, muchos de ustedes siento que trabajan en cosas que no les llena tanto el alma, o viven en una casa que no están contentos ahí, en un barrio donde tampoco es donde ustedes quisieran estar. Y no se trata de ser así como quiero todo cuando quiera y como quiera, pero conéctate más con tu corazón para que tengas significado y las cosas no se te... no parezca que estás lleno de nada, ¿ya? Es bien extraña la sensación, es como estar rodeado de cosas pero ninguna realmente te satisface. O tener una relación, por ejemplo, también de pareja, donde no sientes que esa persona es para ti. Eres una persona que podría manifestar potencialmente la casa, la pareja, la familia, el estilo de vida deseado. Y está en negativo, o sea, no estás conectándote con esa fuerza creadora que tienes, grupo número 4. Tienes un tremendo poder de creación y de conexión con otros mundos espirituales a nivel inconsciente. Podría generar muchas cosas, podría ser bastante próspero, líder, ser una persona
bacán, como se dice en Chile. Ser una persona así que uno dice, oye, este tipo se las trae, o sea, consigue lo que quiere y está tan firme, tiene propiedades, tiene casas, cosas así. Tú tienes ese potencial aquí, tienes el potencial del héroe, la heroína. Es bien especial. Dice, entrégate a lo divino, entrégate al llamado de tu corazón. No entres en batallas o en discusiones por cosas que se supone que te pertenecen y que a lo mejor ni siquiera las quieres. Ahora, si sientes que hay cosas que sí son válidas de pelear o defender, no te desgastes viviendo en eso. No te desgastes viviendo demandando a alguien porque este problema y cosas así, ¿ya? Entrégate a lo que tu corazón realmente quiere. Deja que terminen peleando a solas esas personas. Si gente te busca para pelear, que no te encuentren. Tú concéntrate en otras cosas. En cosas que sean más felices. Para que puedas llegar más lejos en la vida. Para que puedas manifestar la vida soñada o los propósitos necesarios soñados para ti. Dice acá, esta es una luna vacía, es cuando la luna está entre dos signos, pero no está en ningún signo en específico. Toma algunos minutos antes de pasar de signo a signo, donde queda vacía. Dice, nada ocurrirá o vendrá de esta situación, o sea, el vacío mismo. Como les hablaba, es una luna una sombra que está peleando por pelear. Está peleando por cosas que son... A ver, ¿cómo doy el ejemplo? La película de la Cenicienta. La Cenicienta ocupó ropa que las hermanas no usaban. Y esas hermanas querían quitarle esa ropa y la despojaron porque eso era de ellas y eran cosas que habían botado. Eso es lo que tu sombra tiene. No seas mezquino, no seas apretado, como se dice en Chile. Sé generoso de corazón y concéntrate en lo que realmente te conviene para que no termines peleando como las hermanas de la Cenicienta, haciéndole daño a alguien o a ti mismo y desgastándote. Esa es tu sombra. Ahí pude conectar con ese ejemplo mejor. Es una sombra peleadora la que tienes tú, territorial, conflictiva. Ya sea que te hagan cosas donde te quitan cosas que realmente importen o no, siempre el conflicto es lo que alimenta tu sombra. No ganar o perder. Es el conflicto. Por ganar o perder, pero es la batalla eterna. El conflicto eterno. El territorialismo eterno. Eso es lo que tiene tu sombra, grupo número 4. Disculpa si me alargué un poco, pero es que es una sombra que me costaba dar con ella. Es una sombra esquiva, que no le gusta que la vean también. Siento que se me va así la onda. Se me enreda mucho la lengua con tu lectura. Bueno, yo ya de partida a mí se me enreda la lengua por todo, pero tengo dislexia y dislalia. Pero el punto aquí es que esta sombra tuya es esquiva. Y tenemos acá, mira, confía en que la buena suerte está de tu lado. Lo que es para ti, aunque te lo quiten, vuelve. Dicen por ahí que si es para ti, aunque te quites, te cae igual. Confía en que hay cosas que son tuyas para ti y que si son cosas para ti, nadie te las puede quitar. Deja que se vaya lo que se tiene que ir. No tengas miedo a perder algo. Si tienes más de suficiente, dale al resto. Sé generoso. Esa es una forma como de ir poniéndole paño frío a tu sombra. Porque esta sombra siente que se la puede con todo, que él decide cuándo y cómo dar, que lo que es tuyo, es demasiado rígida en ese sentido, ¿ya? También la generosidad y la caridad, hacer actos de caridad, grupo número 4, va a ayudar mucho a que esa sombra comprenda que hay para todos. No me sorprendería que si tú comienzas a ser más generoso y a dejar fluir que hay cosas que se tienen que ir y que se vayan, llegue gente con mucha generosidad hacia tu vida, que la vida sea generosa contigo también. Renuncia a cosas que sean necesario dejarlas ir. Vamos entonces a ver la medicina a tu sombra con estas cartas. El esclavo o la esclava y el niño huérfano. Miren qué interesante. Bueno, estamos hablando de la luz, así que vamos a leer el aspecto luminoso aquí, ¿ya? Todos los arquetipos psicológicos tienen luz y oscuridad, pero vamos a leerlos desde la luz como la medicina a tu sombra. Somete su poder a la elección
perdón, somete su poder de elección a la divinidad con absoluta confianza. El esclavo no significa que te vuelvas esclavo del destino ni que sea, no, no, no. No significa disminuir tu poder en negativo, significa entregarte al proceso, como acá. O sea, somete tu poder de elección a la divinidad con absoluta confianza. Entrégate a la vida para que no estés peleando por nada, para que no te busquen personas peleando por algo. Esas personas van a desaparecer cuando hagas esto. El niño huérfano, dice en el aspecto luminoso, independencia basada en aprender a valerse por sí mismo, conquistar el miedo a no poder sobrevivir. ¡Wow! En el fondo, muchos de ustedes tienen en su niño interno miedo a que les quiten la comida que es suya, a que les quiten lo básico, casa, techo, comida, seguridad, calor. Por eso tu sombra está tan a la defensiva. Se siente derrotada, siente que está despojada, que tiene que pelear porque si no se va a quedar sin nada. Eso tiene tu sombra. Entonces puede que aparezcan personas que reflejen eso, que sean muy avaras, muy malas, que te quieran quitar cosas tuyas, pero esa es tu sombra hablando a través de otro. Por si acaso, no siempre tiene que ver contigo, con tus actos. A veces se refleja en personas externas. A ver, ya que estamos aquí, en este punto te quiero hacer un regalo como prometí. Muchas gracias por haberte quedado, una lectura bastante larga, pero creo que era necesario. Esta va a ser una meditación, una canalización, hablando con tu sombra desde tu alma principal como sanación, concentrando esta energía del niño huérfano y del esclavo en el aspecto luminoso. Vamos a ver qué hay. El caballero, que es el as de copas. Repite conmigo si quieres, puedes volver a verlo más adelante o tomar notas para hacer una meditación. Eso depende de ti. Yo voy a intentar canalizar la medicina a tu sombra. Mi querida sombra, dejar de pobretearte y de compadecerte será mi misión desde hoy en adelante. El ser temeroso, el niño huérfano, despojado de sí mismo, de su validación, de sus bienes básicos, ya no me hace miedo, ya no me hace infeliz. No tendré más miedo de pisar terrenos desconocidos. Desde ahora en adelante me entrego a la vida con el corazón rebosante, con una copa de luz rebosante en el pecho, para avanzar en completa confianza, sabiendo que estoy rodeado de luz, de ángeles, de hilos invisibles que me protegen. Soy consciente de que alcanza para todos. Soy consciente de que debo ser generoso de corazón y de que sólo así la abundancia y la benevolencia de otras personas tocará mi puerta. Me entrego al proceso de la devoción, de vivir la vida sin miedo a perder nada, porque lo que es mío siempre me encontrará. Muchas gracias por estar ahí. Ahora te veo, ahora te comprendo, ahora te abrazo. No tengas miedo, querida sombra. Yo solo te entregaré luz. Siempre vas a estar conmigo, así como yo contigo. Que esta conexión desde hoy en adelante sea una conexión de prosperidad, de gozo, de entereza. Muchas gracias por todas las lecciones que no pude ver antes y que ahora veo. Estás ahí y te siento y te quiero y te integro y te veo más que nunca. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Eso es la canalización que veo para su y que pude sentir para su sombra, para como medicina a su sombra. Si te gustó esta lectura puedes regalarme un dedito arriba, puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más. Recuerda de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba otro video. Para una lectura personalizada y privada hay un mail de contacto abajo en la sección de comentarios, en la descripción del video, ya tú sabes, para agendar una lectura conmigo. Y puedes ponerme algún comentario, aunque sea un corazón, me ayudaría mucho con los algoritmos y más personas pueden ser ayudadas y yo crezco en YouTube, etcétera, etcétera. Mucha luz, que estés bien, grupo número 4 y confía en la vida, ¿ya? Chao, chao.